Si hay una razón aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una razón aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Saludos, saludos, saludos poderosos. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Saludos, saludos, Pastor Joel, bendiciones grandes. Saludos grandes. Poderoso. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Bendiciones, Lucero, bendiciones grandes. Estamos en vivo y en todo color, aleluya. Gracias a todos los que se van conectando. Dios es bueno. Santo poder de Dios. Buenísimo, comparte en vivo. Estamos en YouTube también. Lo voy a poner acá en YouTube. Aleluya. Buenísimo. Ahí está también en YouTube. Poderoso. En vivo y en todo color.
Saludos, Pastor Dani. Bendiciones grandes. Conectados con el reino. Aleluya. Poderoso Dios. Comparta en vivo esta noche. Así es, Pastor Dani, gracias. En vivo y en todo color. Sherebe Katarabasana. Dios es bueno, aleluya. Sea el imperio por los siglos de los siglos. A él sea la gloria. A él Santo poder de Dios. por los siglos de los siglos, por los siglos de los Comparta en vivo. En vivo y en todo color. Aleluya. En vivo y en todo color. Un saludo a todos los que se van conectando. En el nombre poderoso de Jesús. Sea el imperio por los siglos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Los siglos. Amén. Oh, vamos, aleluya, Jesús. Amén.
Estamos en vivo y en todo color. Gracias a todos los que se van conectando. Bendiciones grandes a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Acuerda que estamos también en YouTube. Para los que quieran verlo en YouTube. Ahí también estamos en YouTube. Vamos a compartir algunas cosas importantes hoy. Creo que siempre tenemos algo importante que compartir. En el nombre de Jesús. Ahí me mandaron ahorita un video de un varón que le está profetizando al ingeniero Narrala en Honduras que va a quedar de presidente, o que el Señor, no que va a quedar, sino que Dios le está dando una oportunidad para que quede de presidente, pero no menciona que va a quedar 100%, sino que menciona que va a quedar si el orgullo no lo arresta, si el orgullo no lo golpea, si se arrepiente, si levanta las manos. Hay varias cosas ahí que como que no está muy claro que va a quedar Narrala. Yo no pongo mis manos en la candela porque Dios no me lo ha dicho. El Señor no me lo ha dicho, no voy a profetizar ni a presumir tampoco para ver si pega la profecía, nada que ver. A mí Dios no me ha dicho que va a quedar Narrala. Yo lo comenté hace un tiempo atrás que tuve un sueño y en el sueño me mostraban un par de cosas, pero no me decían tampoco en el sueño quién era el que iba a quedar. Está interesante la situación en Honduras, está bien caliente la situación en Honduras. Esta es mi palabra de consejo para todo el que la quiera tomar. Esta es mi palabra de consejo. No ponga su esperanza en que va a ganar Narrala. Esta es mi palabra de consejo para todo el que está en Honduras, para todo el que me conoce, para todas las personas que me siguen. Amamos esa nación, amamos los planes de Dios que tiene con cada nación. Definitivamente que Dios tiene un plan con esa nación, igual que lo tiene con muchas naciones, pero muchas veces los planes de Dios no se entienden. Dios puede tener un plan con una nación y permitir que esa nación entre en un tiempo de desierto, en un tiempo de persecución, en un tiempo... Dios tiene un plan con Nigeria. ¿Quién puede decir lo contrario? Nadie puede decir lo contrario. Las evidencias de ver el plan de Dios son las que están un poco complicadas si se ve con el ojo natural. ¿Por qué? Porque están matando cientos de miles de cristianos todos los días en Nigeria, fusilados, asesinados, acribillados. ¿Tiene un plan Dios con Nigeria? Sí, tiene un plan Dios con Nigeria, pero lo que no se sabe es cómo ese plan se va a desarrollar. Obviamente que no es la mano de Dios la que está atrás de todos los asesinatos que están sucediendo, no solamente en Nigeria, en un montón de naciones están persiguiendo cristianos. En la China, la iglesia que está escondida en China está siendo perseguida también, pastores están siendo arrestados. ¿Tiene un plan Dios con China? Seguro que tiene un plan Dios con China. ¿Tiene un plan Dios con los Estados Unidos? También tiene un plan. Lo que no se sabe es los detalles de ese plan, cómo se van a desarrollar. Eso es lo que no se sabe. Saludos, Pastor José. Bendiciones grandes allá en Perú. ¿Tiene un plan Dios con el remanente en una nación? Seguro. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento se ven los ejemplos que Dios le advirtió a través de los profetas al pueblo. Irán en cautiverio. No peleen con esa nación enemiga porque los van a llevar de cautiverio. El que pelea a armas va a morir. Y posiblemente eso se va a volver a repetir en este tiempo en algunos lugares. Hay personas que, no lo dudo que Honduras pueda parar en una guerra civil. No lo dudo que va a haber mucha sangre derramada en Honduras. Esto no es una palabra para Honduras ni nada por el estilo. La verdad que yo no tenía pensado hablar ni mencionar nada de eso ahora, aunque estamos a cuestiones
26 días de las elecciones, el 30 de noviembre, pero me mandaron este video donde está este varón profetizando la Narrala, no diciendo que va a quedar de presidente, sino que es posible que quede de presidente si se libera del orgullo y tal y más cual. Pero vuelvo a repetirle, mi consejo para toda la iglesia y todo el pueblo en Honduras: no ponga su confianza en que las oraciones van a ser respondidas en la forma que usted piensa, en la intercesión que va a haber para que el Partido Comunista salga y para que Honduras tenga un cambio y que Narrala va a ser el salvador de Honduras y es el que va a sacar a Honduras de ese proceso. No, porque si en los planes de Dios está usar el comunismo que hay ahora en Honduras y el partido ese comunista, y eso está en el plan de Dios, y Dios va a usar eso para un propósito, olvídese que esa gente no hay quien lo saque de ahí. Dios va a permitir que esa gente sigan ahí. Yo no estoy diciendo que Dios me dijo que esas son la gente que se van a quedar. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que puede quedar mucha gente cristiana golpeada porque se les dio profecía, se dijo que iba a cambiar, se dijo que el partido ese comunista iba a salir. Han habido un montón de palabras y mucha gente está esperanzada en eso. Pero vuelvo a repetir, el énfasis tiene que ser en que el Salvador de Honduras es cuando la gente se vuelva de todo corazón a Dios, incluyendo líderes y la misma iglesia. Eso es lo que tiene que suceder, sea con Narrala, sea con el Partido Comunista que está ahí todavía ahora y la candidata Rixi Moncada, sea con quien sea. El pueblo tiene que voltear su corazón a Dios total, tiene que voltearse a Dios y confiar en Dios, con cualquier partido que quede, con cualquier partido que vaya a quedar. No, por eso no pienso que no es sabio, a no ser que Dios lo haya dicho. Si Dios lo dijo, Dios lo dijo. Si Dios lo dijo que va a ganar Narrala, Narrala va a ganar con orgullo, va a ganar sin orgullo, va a ganar con un pie, sin un pie, con un ojo, sin un ojo, en una silla de ruedas, como quiera que sea. Pero si Dios lo dijo, ese es el que va a ganar. Ahora, como a mí Dios no me ha dicho que Narrala va a ganar, pues yo no tengo que decir ni poner nada en las redes sociales que a mí Dios no me ha dicho. Si Dios me lo dice, pues yo lo suelto y punto y aparte. Pero si Dios a mí no me lo ha dicho, si se lo ha dicho a otro, pues gloria a Dios al que se lo diga. Pero voy al punto. Cuando se da la profecía y la profecía es condicional, pues obviamente que si no se cumplen las condiciones de esa profecía, pues la persona no va a salir de presidente ni va a suceder nada de lo que se profetizó porque era condicional. Cuando no es condicional, eso es otra cosa. Cuando no es condicional, sale como quiera que sea porque no es condicional. Pero cuando hay una condición por el medio y esa condición no se obedece, no importa quién lo haya profetizado, la condición es la que va a determinar, la obediencia a la condición es la que va a determinar que esa profecía se cumpla. Y eso muchas veces es el caso que no se entiende. Hay veces en lo profético que cuando Dios da una palabra profética, Dios revela o puede revelar el deseo de su corazón y lo que Él desea en el corazón que suceda, pero la profecía no todo el tiempo revela el final del cumplimiento profético. Muchas veces la profecía no revela cómo va a terminar esa profecía porque habían condiciones en el medio, habían condiciones que cumplir. Y si responden como respondieron en Nínive cuando dieron la palabra profética, aunque Dios había dicho que iba a destruir a la ciudad, cambió la palabra y no fue falso profeta Jonás, sino que el pueblo se arrepintió y Dios cambió lo que iba a hacer porque el pueblo reaccionó. Y ese yo creo que es el punto importante, porque habría que preguntarse muchas cosas espirituales solamente para hacerlo a modo de comentario en lo que se van conectando algunas personas más. Habría que analizar muchas cosas, el por qué la nación ha llegado a donde está. No esa nación, sino cualquier otra nación que Dios tenga un trato con la iglesia. ¿Por qué ha llegado el país a donde está? ¿Por qué ha llegado el gobierno a donde está? ¿Por qué en muchos casos se le advirtió? En muchos países se les advirtió lo que podía venir, se les advirtió que el comunismo estaba a la vuelta de la esquina, se les advirtió por un montón de razones cómo llegó a donde está. Eso es una parte importante. Si la lección no se ha
no se ha aprendido, si el pueblo que ha clamado el nombre de Dios no ha entendido lo que Dios quiere hacer y a dónde está la raíz del problema, ahí es donde voy al punto. Dios puede usar al Partido Comunista. ¿Cuánta gente? Le estoy hablando del caso nuestro de Cuba. Son 66 años de comunismo que todavía sigue la isla bajo comunismo. ¿Hay cristianos en Cuba? Sí los hay, verdaderos, también los hay, medio igual que en otro lugar, lo habrán medio huichihuachi también, pero hay gente en Cuba que lleva clamando 66 años en Cuba por libertad de ese gobierno comunista y todavía sigue ese gobierno comunista en Cuba. Y sigue todavía sufriendo la isla como acaba ahora de pasar el huracán este que acaba de pasar, y sigue la miseria, sigue el hambre y sigue todo lo que está sucediendo en Cuba. Y en medio de todo eso hay un pueblo que clama a Dios y hay un pueblo que cree a Dios. ¿Será un remanente? Sí, posiblemente sea nada más que un remanente y no sea la gran parte de la iglesia, ¿okay? Porque ahí hay de todo. Y como dice el dicho, ¿no? Creo que no solamente son los cubanos, pero es un dicho muy conocido, la necesidad tiene cara de perro. Hay gente que por la necesidad no tienen integridad cuando es cuestión del evangelio y cuando es cuestión de la palabra. Hay que negociar por la comida, hay que negociar para subsistir y listo. Y que Dios nos perdone, dicen muchos, que Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe la necesidad que tengo. Ese es uno de los puntos que voy a hablar, que voy a tocar hoy. La importancia de por qué tenemos que crecer y madurar, porque siendo niños hay un montón de cosas que no las vamos a entender. Siendo niños hay un montón de cosas que no las vamos a llevar bien, no las vamos a entender bien, no las vamos a interpretar bien, no las vamos a manifestar bien. Siendo niños nos da pataleta a cada rato, nos da rabia a cada rato, nos da manifestación a cada rato. Entonces hay cosas que no se pueden ver bien cuando uno es niño, y por eso la Biblia habla tanto y menciona tantas veces la importancia de que tenemos que madurar, que tenemos que crecer, y ese es el plan principal que tiene Dios hoy con su iglesia. Dios quiere llevar un pueblo hacia la madurez y lo va a llevar a como dé lugar. Eso lo tienes que tener claro. Yo sé que muchas personas en este tiempo están deseando que su país cambie, que su nación cambie, que su nación sea una nación cristiana, que su nación sea una nación donde hay un presidente temeroso de Dios. Eso lo anhela todo el mundo. Saludos ahí, Silvia Fonseca, bendiciones grandes allá en Chelandia, a todo el pueblo allá en Chelandia, en el nombre poderoso de Jesús, y a todos los que se van conectando, le enviamos un saludo fuerte. Gracias a los que nos acompañan ahí y los que se conectan ahí diferentes veces ahí en la semana. Les damos gracias por estar ahí con nosotros, por acompañarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Acuérdense que estamos también ahí, lo posteé ahorita en el chat, posteé también el canal de YouTube, donde estamos también en vivo, en el canal de YouTube, para los que se quieran conectar también y ponerlo ahí. Pues ahí en el YouTube ahí hay un escenario ahí más bonito, más interesante para los que quieran conectarse en YouTube y probar. Confírmeme, por favor, las personas que están ahí en vivo, confírmeme que el sonido está bien para seguir adelante con todo voltaje del reino. Estar seguro de que el sonido está bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Bendiciones a todos. Confírmeme ahí que el sonido está chequeleque, como dicen allá en Honduras. Así que no se puede, no desmaye, no se confunda, no se amedrente. Gracias, Pastor Dani. Sonido e imagen, perfecto, buenísimo. Va a suceder cosas que algunas veces Dios puede revelar, otras veces Dios no va a revelar nada, porque Dios es soberano y Él hace lo que Él quiera como quiera. Y no todo el tiempo, hay veces queremos sacar y forzar esa escritura. Dios no hará nada sin que antes se lo revela a sus siervos los profetas, pero esa es una escritura en el Antiguo Testamento, necesariamente no es una escritura en el Nuevo Testamento.
Yo creo que la soberanía de Dios tenemos que aprender a conocer. Por eso digo que es importante madurar y conocer el carácter de nuestro Padre, conocer el carácter, conocer su soberanía. Dios decide revelarlo, lo revela, y si no, no lo revela. Él hace como quiera. Y aunque se lo revele a alguien, también tiene que estar seguro si quiere que Dios lo hable o si se lo reveló nada más para esa persona. Ese es otro punto. Son cosas que hay que entender. Gracias, Silvia. Así que a mis hermanos en Honduras, ánimo, ánimo, ánimo. Si queda el comunismo, vas a tener que tener ánimo. Si no queda el comunismo, Narrala no es la solución del país. El comunismo tampoco va a salir ahí de hoy para mañana. El comunismo está metido ahí hasta los tuétanos y sabemos todo lo que hay. Ahí estaban dando un video antier sobre los millones de dólares que han entrado en Honduras del cartel de los soles y del narcotráfico. Ahí hay billetes para hacer sopa en ese partido comunista, y el pueblo puede rebelarse y todo lo demás, pero la mayoría, escucha, la mayoría de todas las elecciones no tienen nada que ver con el pueblo. La mayoría de las elecciones tienen que ver con la élite. La mayoría de las elecciones, el resultado tiene que ver con la élite, con el billete que tiene la élite, con la corrupción que van a meter en las elecciones, con la maldad que eso se ha visto. Si aquí en los Estados Unidos lo han hecho, ¿cómo no lo van a hacer en esas naciones? Entonces, el problema es poner la confianza en una idea, en un pensamiento, y que Dios dijo, y a lo mejor Dios no dijo nada. A lo mejor es una impresión que uno tiene en el corazón y un deseo. Por eso también es interesante tener cuidado con profetas nacionales profetizando sobre su país. Esa es otra área también que quiero dar solamente como exhortación. Profetas nacionales profetizando sobre su país. ¿Por qué? Porque en el profeta hay un sentir nacional, hay un sentir de un amor especial por su patria, hay un deseo de que hay un cambio en su patria, hay un deseo de que venga un hombre como Narrala en comparación con la que está postulándose para quedar del Partido Comunista. Y por eso también a veces hay que tener cuidado cuando se es profeta de una nación y profetizar sobre la nación, porque mucho más efectivo es, hay veces, alguien que no es de la nación, si es verdad que Dios le mostró algo, y no va a interrumpir con sus emociones y con sus sentires, porque el profeta del antiguo pacto no es igual que el del nuevo pacto. En el del nuevo pacto, el profeta tiene su alma activada, tiene su alma con emociones, tiene sus sentires. Y el profeta del antiguo pacto no necesitaba su alma para profetizar. Dios lo usaba como una trompeta. Dios hablaba por un lado y salía por el otro lado lo que Dios decía. Por eso cuando Balán fue a profetizar y Barak le decía, te pago para que maldizas a Israel, te pago para que desates maldición, y cada vez que el hombre abría la boca, lo que salía era bendición. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba en pecado y no podía maldecir al pueblo, porque el pueblo no tenía, por decir así, puertas abiertas. Y Balán le dice, yo quiero maldecirlo, pero cada vez que hablo, Jehová suelta bendiciones sobre el pueblo. Entonces vino la sugerencia de que el pueblo se contaminara y tuviera problemas sexuales, inmoralidad, y se contaminara con otra mujer, y cuando la maldición esa entró en el pueblo, entonces se pudo profetizar maldición sobre el pueblo. Pero en el Nuevo Testamento el profeta tiene su alma activada, tiene sentimientos, expresa su sentir. Y ese es el problema, que hay veces que las emociones nos han ganado con la cuestión de la profecía, y uno siente y uno percibe, y las emociones están por el medio, y cuando viene a ver se comete el error, y eso no quiere decir necesariamente que el individuo sea un falso profeta. Puede ser una falsa profecía, pero no necesario que sea un falso profeta. ¿Por qué? Porque alguien que profetice no tiene necesariamente que estar en la oficina de profeta para profetizar. Esa es otra cosa también que no se ha entendido mucho. No es la clase esta noche, porque nuestros programas son para enseñanza, pero son puntos que hay que considerar. Alguien puede profetizar sin tener la oficina de profeta. Y no es igual si la persona es un verdadero profeta, dar una palabra. Porque dar una palabra desde una oficina de profeta es diferente a una persona que nada más que profetice. Ese es un punto que hay que considerar. Es igual que la persona también que es profeta y también es un seer. ¿Ok? Déjeme recordarnos de la palabra
la palabra seer en español, porque hay veces se me va el chip. Vidente. También hay otra cosa. No todo profeta es vidente, pero todo vidente tiene que ser profeta. Ese es otro punto también que hay que entender. Saludos a Imelba Roxana, bendiciones grandes a Perú. Así que hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y yo digo que hoy más que nunca hay que caminar con mucha cautela. Aquí en los Estados Unidos se han quemado, pero le digo quemado, me consta, porque los conozco, muchos de ellos. Se han quemado un montón, especialmente cuando las elecciones anteriores vino, que supuestamente las había ganado Trump, y hubo corrupción en las elecciones. Eso se volvió un escándalo terrible, pero al fin y al cabo Trump no quedó. Y habían un montón de profetas que habían profetizado que Trump iba a quedar en las elecciones anteriores. Que yo conozca, de los que conozco, uno solo salió en público a pedir perdón públicamente. Lo lincharon porque eso es parte del cristianismo de hoy, más cuando es una cuestión de profecía y eso, y a esos niveles de gobiernos y de elecciones y todo lo demás, lo lincharon. Él dio su testimonio más adelante, cómo el ministerio se le vino abajo, cómo empezó a tener problemas terribles porque se equivocó. Dio una palabra profética que Trump iba a ganar. Muchos también creyeron la palabra profética que había dado otro profeta hace mucho tiempo antes que falleció, el profeta King Clement, y había dicho que iba a ganar un hombre que era su trompeta y no sé cuánto, pero nunca dijo si iba a ganar una elección tras la otra o si iba a ganar una vez y después 4 años después iba a ganar otra vez. Y eso se quedó en el aire. Y también vuelvo al punto, los profetas nacionales, hay que tener mucho cuidado con los profetas nacionales cuando es un profeta de su propia nación. ¿Por qué? Porque el profeta no está exento. El profeta sigue teniendo un alma. El profeta no es infalible. No, porque el profeta del Nuevo Testamento no es igual que el Antiguo. En el Antiguo Testamento estaba la regla que si daba una palabra profética, el profeta no se cumplía, era un profeta falso, y eso lo quieren agarrar también y lo quieren tirar para el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento puede profetizar a alguien sin ser profeta. Y puede ser que esa profecía no sea directa de Dios, que esté involucrada con sentimientos de su alma y con emociones y todo lo demás, y no necesariamente es porque es un profeta falso. Pero es delicado como quiera que sea. Es muy delicado hablar y decir de parte de Dios, Dios me dijo, Dios me mostró, y es la emoción y es el alma la que está por el medio. Por eso, vuelvo a repetir, a los hermanos que están en Honduras, gane o no gane Narrala, lo que hace falta es que el pueblo se vuelque a Dios. Gane o no gane Narrala, lo que hace falta es que la iglesia busque de Cristo, que la iglesia crezca en madurez, en la estatura del varón perfecto, que dejemos de ser niños, que aprendemos. Ayer estuve hablando algo importante sobre la limpieza del templo en el ministerio de Jesús, al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia de Jesucristo hoy? Muchísimo tiene que ver. Muchísimo tiene que ver. Tiene que ver muchísimo con la salvación del creyente. Tiene que ver muchísimo con la formación del creyente. Tiene que ver muchísimo también con entender este punto. Confirmen si está conectado todavía ahí y no se ha ido. Confírmeme todavía si está conectado por ahí y no se ha ido. Confírmeme que está en vivo y en todo color y que está recibiendo o que está entendiendo el voltaje. Alabado sea su nombre. Tiene que ver, por ejemplo, necesitamos explicar un poco más lo que dijo Jesús en el libro de Juan. Ahorita lo voy a leer para entrar más en detalle. Juan 19:30, cuando él dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dijo consumado es? ¿Cómo se interpreta eso a la obra presente del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo también se interpreta eso a la obra que está
por venir del Espíritu Santo, porque hay cosas que están por cumplirse, hay cosas que fueron cumplidas, hay cosas que se están cumpliendo y hay cosas que se tienen que cumplir. ¿Cómo se interpreta el consumado es en ese proceso? Por ejemplo, fuimos salvos en el Espíritu, estamos siendo salvos en el alma y seremos salvos en el cuerpo el día que suene la séptima trompeta. ¿Cómo se entiende el consumado es desde ese punto de vista? De que estamos en un proceso. Consumado es, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiso decir él con consumado es? Que quedó todo hecho y no hay más nada que hacer de parte nuestra, no hay que obedecer, sino vamos a ser guiados como un robot porque consumado es. ¿Cómo se interpreta eso? Eso es un punto importante para considerar. Eso es un punto que tenemos que analizar. El consumado es lo que dijo Cristo en la cruz. Consumado es la salvación fue hecha por medio de lo que él hizo en la cruz. Ayer lo leímos en Efesios 2. Por la fe fuimos salvos, pero después de la salvación viene la formación, que es el proceso del Espíritu Santo con nosotros ahora y las cosas que él manda hacer, las cosas que tenemos que aprender, las cosas que tenemos que crecer para aprender a obedecer, porque no obedecemos automático. Si somos guiados por el Espíritu Santo, porque dice que el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, de eso no hay duda que el Espíritu Santo guía. El problema es que nosotros no nos dejamos guiar todo el tiempo. El Espíritu Santo dice izquierda y vamos para la derecha. El Espíritu Santo dice para adelante y nos quedamos sentados. No se es guiado por el Espíritu Santo automático como un robot cada vez que el Espíritu Santo aprieta el botón. No, porque eso tiene que ver mucho con la relación que uno tenga diaria con Dios, con la comunión que uno tenga diaria con Dios. Cómo poder entender la voz de Dios, cómo conocer cuando Dios no es que te hable todo el tiempo audible o que te hable en palabras, sino un sentir. Cómo reconocer cuando hay un sentir de Dios y Dios te pone un sentir en el corazón y no obedecemos todo el tiempo. Nadie aquí me puede decir que obedece todo el tiempo a Dios 100%. Mentira. Para eso se necesita crecer y madurar. Para eso se necesita morir. Ahí es donde viene ahora del consumado es al trato que estamos teniendo ahora, el trato que estamos teniendo en subyugar las obras de la carne, en controlar las emociones, en controlar la rabia, en controlar el chisme que nos quiere ganar, controlar la envidia que nos quiere ganar. Aquí le va un bombazo fuerte, alguien póngame una bomba por ahí regada en el YouTube y en el Facebook también, aquí le va otra, la rebeldía. Cómo controlar esa rebeldía que todavía de vez en cuando tira una patada a la yegua, como dicen, de vez en cuando mete una mordida al burro. Ese es el proceso del Espíritu Santo ahora, aunque fue consumado fue en la cruz, pero ahora el Espíritu Santo está teniendo un trabajo con nosotros. Quiero leer esto porque esto es importante y es el tema que me inquietaba en mi corazón hoy compartir. Tenemos que estar al tanto de que aunque Jesús dijo consumado es en la cruz y cumplió lo que él tenía que cumplir, dio su propia vida para abrir el camino a reconciliar el hombre con Dios. Y no es que vamos a ser salvos por lo que vamos a hacer, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la madurez, estamos hablando del crecimiento, estamos hablando del desarrollo del carácter en el creyente, que eso es sumamente importante y por eso hay que conocer el Espíritu Santo. Por eso hay que saber cómo el Espíritu Santo nos va guiando y nos va enseñando. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos en el capítulo 5 para compartirle algo importante en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo, vamos a leer del 6 en adelante, que es, creo que aquí vamos a leer un par de cosas importantes. Profeta María, bendiciones grandes por ahí en el nombre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 7, el cual en los días de su carne, hablando de Jesucristo, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Eso es otro punto clave también que tiene que ver en el crecimiento y en el desarrollo de la vida del creyente, que no todos, escucha, no toda persona que es creyente tiene temor reverente de Dios. ¿Y por qué se puede llegar a esa conclusión? Porque el testimonio de su vida lo muestra. El testimonio de su vida muestra que no tiene temor reverente de Dios en un montón de áreas. Por las decisiones que toma, se sabe que no tiene temor reverente de Dios. Por las conclusiones en las que llega, por tomar decisiones a conveniencia propia, se sabe que puede ser que no tenga temor de Dios, que no ama a su prójimo como tiene que amarlo. No tiene temor de Dios. Hay personas que cometen errores de pecado porque no tienen temor de Dios en un área de su vida. Y son fáciles para caer en el pecado porque no tiene temor reverente de Dios. Dice que Jesús fue oído, por su temor reverente. Versículo 8, aquí va el bombazo, el versículo 8. Y aunque era hijo, agarra este voltaje, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y tú te puedes preguntar, pero ¿en qué área pecó Jesús? En ninguna. Jesús no pecó en ningún área. Saludos, Juancito, abrazos fuertes por ahí. Jesús era perfecto, pero dice aquí que aprendió a obedecer la guianza del Espíritu Santo. Jesús dependió del Espíritu Santo 100%, porque la Biblia dice que se despojó de su deidad y dependió del Espíritu Santo 100%. Tuvo que aprender a obedecer, ser guiado por el Espíritu Santo. Tuvo que aprender a obedecer en el momento más crítico de su prueba, cuando se encontró en el jardín de Getsemaní y le dice: Padre, para ti no hay nada imposible. Si puedes pasar esta copa de mí, pásala. Y ahí mismo hace la nota, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él tenía una voluntad propia, la cual tuvo que luchar en contra de esa voluntad. Y por eso tuvo que aprender la obediencia. Y ese es el caso y el problema de muchos de nosotros, que tenemos una voluntad que no está rendida. Tenemos una voluntad que es rebelde. Tenemos una voluntad que está afectada por las doctrinas. Tenemos una voluntad que está afectada por los conceptos que tenemos, por la cultura, por el emocionalismo, por el tradicionalismo y todos los sismos que hemos hablado todos estos últimos meses. Esa voluntad todavía está cruda y eso también va a depender mucho. Aunque vuelvo a repetir el punto del consumado es en Juan 19:30, consumado eso, consumado fue, pero ahora en la vida práctica de nosotros, ese consumado es no va a ser automático que nosotros la voluntad la tengamos rendida al Señor y obedezcamos. Eso no va a ser automático, eso se va a llevar un proceso, eso se va a llevar un proceso de rendimiento, de que tenemos que rendir, que tenemos que obedecer, que tenemos que pasar la prueba cuando viene la tentación para poder enseñarle a esa voluntad a estar rendida al Señor. Por eso dijo Jesús bien claro, a ver si el pastor José me pone ahí la escritura: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí hay un conflicto, para mí es uno de los conflictos más serios que hay hoy en el cristianismo popular de hoy, especialmente aquí en los Estados Unidos, y no dejo fuera otro montón de naciones que pueden estar peor a lo mejor que en este país, con menos luz o con menos iluminación o con menos capacidad de poder entender algunas cosas por la tradición y por lo que le metieron ahí de tradición en ese país. Pero vuelvo al punto, una de las áreas más serias que yo veo hoy es el problema que tenemos de la voluntad personal, la voluntad propia, el capricho del yo, el capricho del yo. En inglés se dice me, myself and I, la doctrina del yo y nada más que yo y yo. Y eso abunda hoy y no, el cristianismo no se queda fuera de eso. El liderazgo tampoco se queda fuera. Hay gente que están en el púlpito y está el yo por adelante. Y cuando predica más de él que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. A ese todavía no le ha caído la cruz. No tiene bien claro el entendimiento de la muerte en la cruz. El que no se niega a sí mismo, cargue su cruz y me siga, no es digno de ser mi discípulo. No toda persona que es cristiano hoy es discípulo. Eso está más que claro. Eso está más que requete claro. Que no toda persona que hoy es creyente tiene capacidad de discípulo, no es discípulo.
no quiere ser discípulo, no quiere pagar el precio para ser discípulo, no le interesa ser discípulo, es muy sacrificado, quiere todavía disfrutar su vida, quiere tener tiempo todavía para disfrutar las profecías y la prosperidad y todo lo que Dios le ha prometido y todo lo que ha leído en la Biblia, y está la vida de mucha gente en fracaso y en problemas porque está centrado en el yo, está centrado en lo que quiere, está centrado en sus logros, está centrado en sus sueños, está centrado en sus caprichos, está centrado en que Dios lo vindique, en que Dios lo promueva, en que Dios lo saque adelante. Pero déjeme decirle, hermano, que el evangelio que es de verdad para mucha gente es demasiado crudo. En el tiempo cuando estaba caminando Jesús con los discípulos en la forma en que Jesús estaba ministrando, no les cuajó el bacalao todo el tiempo, especialmente en Juan capítulo 6 del versículo 54 en adelante. Jesús se pone a compartir algunas cosas y dijeron, dura es esta palabra. Eso no se ha terminado, eso sigue siendo para mucha gente que todavía son hechos de merengue, igual que un merengue cuando lo pones en la puerta de un colegio, no dura nada ese merengue, se derrite al tiro, y hay gente que son así con la prueba. Es un merengue, es lo que quiere un cristianismo ficticio, un cristianismo de encanto y de mentira. Bien lo dice la Biblia, llegará tiempo en que no van a soportar sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído y buscándose sus propios maestros para que le enseñen lo que quieren oír, no necesariamente que oír la verdad. Esa es una crisis también de las principales que hay hoy por causa de las advertencias y del tiempo en el que estamos y de todo lo que se advirtió de que iba a venir en este tiempo. Estamos en esa temporada. Estamos en la temporada donde la gente abraza doctrinas de demonios muy fácil. La gente abraza un evangelio wichiwachi muy fácil, un evangelio Mickey Mouse, un evangelio que Dios es amor. Hermano, esa es la más popular. Y no es que Dios no sea un Dios de amor, seguro que Dios es un Dios de amor, pero en ese amor está el proceso. En Dios siendo un Dios de amor, aquí le va el voltaje. Alguien tiene que ponerme ahí una señal de algo, aunque sea, póngame una carita feliz ahí. Ese Dios de amor mandó a su hijo, entregó a su hijo por una humanidad caída, por una humanidad rebelde, de cualquier tipo de religión habida por haber. Todos necesitaban el sacrificio de Cristo para poder tener la oportunidad de que el que crea será salvo. El que crea en Cristo, en la obra de la cruz, será salvo. No el que crea en su religión, en sus mandamientos y en sus doctrinas y en sus ideologías. No. El que crea en Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida, será salvo. Pero escucha, ese Padre de amor dice que a su hijo le permitió padecer, oiga lo que dice la Biblia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hoy tenemos ese problema con el cristianismo, que es por un lado el cristianismo de la prosperidad y del bienestar y que Dios es amor, pero no de padecimiento. Ese es el problema cuando las doctrinas no revelan la verdad del proceso del evangelio. Consumado es en la cruz, Cristo lo dijo, consumado es, pero ese consumado es no es para que vos vivas todo el tiempo en Disneylandia y estés todo el tiempo danzando con Mickey y Minnie. Si vas del consumado es, de lo que dijo Cristo en Juan 19:30, al proceso ahora de ser salvo en el presente, en el desarrollo, en la madurez, en el crecimiento, prepárate para padecer hasta de gente que vos ni pensabas que ibas a padecer de esa gente. En la misma iglesia, en el mismo cristianismo, prepárate para padecer también y para sufrir a veces con las mismas cosas que uno tiene que luchar, que eso no todo el mundo lo pone allá afuera en las redes sociales, en el internet, las cosas internas que está luchando, los problemas que está confrontando, las dificultades que tiene en su familia o en el carácter, o en un área todavía de pecado, la tribulación que tiene en el área financiera, el bombardeo del legalismo y que estás en pecado y por eso que estás padeciendo y por eso que estás teniendo lucha porque estás en pecado. Eso es popular en el evangelio legalista. Si tienes una prueba porque estás en pecado. ¿Te imaginas eso sin tener ningún pecado? Y dice que padeció para aprender la obediencia. Así que hay que entender los procesos de Dios. A este punto también merita mencionar de lo que leímos ahorita
en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Versículo 9 dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser el autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Autor de eterna salvación, quiere decir que el autor, para ser autor de eterna salvación, hay una reacción que todos nosotros tenemos que aprender a vivirla y practicarla, que es la obediencia. Y ¿sabes qué? Me he dado cuenta, hermano, que obedecer a Dios no es todo el tiempo en lo que uno le gusta. Obedecer a Dios no es todo el tiempo en lo que uno quiere. Obedecer a Dios no es... Por eso tú te das cuenta cuando la gente habla, cómo se expresa. Ya está al punto que quiero llegar, que consideremos. El permitir que el Señor señoree tu vida no es, escucha, eso no es solamente alguien que está salvo y automáticamente el Señor va a señorear su vida y esa persona se va a volver fácil a la obediencia, se va a volver fácil para ser guiado por el Espíritu Santo y todo lo que Dios le diga. No ha terminado Dios de hablar y ya lo va a obedecer. Nada que ver. Alguien, escúcheme lo que le estoy diciendo. Nada que ver. Se va a tomar tiempo para aprender a obedecer el caminar del Espíritu, porque Dios no todo el tiempo manda cosas con simpatía, que te caiga bien, que es lo que tú quieres, que es tu capricho, que es la petición que llevas haciendo. Y no, ¿por qué? Porque muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que estamos pidiendo. ¿Cómo pedir ni sabéis? Le dijo Jesús a sus discípulos en muchas ocasiones. Podemos estar pidiendo algo que no es beneficioso, que no tiene que ver con el diseño y el destino que Dios tiene para nuestra vida. Así que hay un secreto en la obediencia, que Jesús tuvo que aprenderlo. Hay un secreto en el crecimiento del creyente que tiene que ver con la capacidad de obedecer. Y eso no es todo el mundo el que lo logra. Eso no es todo creyente el que lo está practicando. Tiene mucho del yo metido por el medio, mucho de sus sueños. Hay mucha gente que llegó a la conclusión de ser creyente por lo que quiere, o porque le metieron miedo del infierno, o porque le dijeron que Dios te iba a dar tanto, que Dios te iba a dar más cuanto, que Dios te iba a multiplicar esto. No le dijeron que venga Cristo porque Cristo va a bregar con tu capricho. Ven a Cristo porque Cristo va a bregar con ese corazón torcido que tienes. Ven a Cristo porque Cristo te va a enseñar cómo negarte a ti mismo. Ven a Cristo porque Cristo va a enseñarte cómo vas a tener que sufrir, como lo dijo, no lo dijo el Señor, por causa de mí vas a tener persecución y sufrimiento en este mundo. Ese evangelio no es muy popular, menos aquí en los Estados Unidos. Por eso tú ves, como he hablado en otras ocasiones, que es muy popular la doctrina del rapto pretribulacional en los Estados Unidos, que fue inventada por Scofield y toda la gente que la trajeron para acá, y de aquí la promulgaron en todos los seminarios bíblicos. Y esa es una doctrina más americana que cualquier otra cosa, hermano. Esa doctrina tiene Gringolandia hasta los tuétanos, tiene los ojos verdes, tiene el pelo rubio y es gringo y habla inglés. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina favorita de este país. Aquí la gente no está preparado para que este país sucumba. La gente no está preparada en la iglesia. Cuando vino el COVID, ¿no he visto cuánta gente se desarmó? ¿Cuántas miles de iglesias cerraron? ¿Cuántas miles de gente dejaron de ser creyentes? ¿Por qué? Porque no están preparados para sufrir, no están preparados para poder crecer y obedecer. Vas a tener que sufrir porque la corriente va totalmente en contra, opuesta en la dirección. Y no es que solamente es el mundo en que va en la corriente opuesta, no es solamente la televisión, los medios sociales, no. En la voluntad personal te puedes encontrar y yendo en contra de la corriente del Espíritu, porque el apóstol Pablo lo advierte y dice, la carne no quiere nada con el Espíritu y el Espíritu no quiere nada con la carne. Y en Romanos 7 dice, oh miserable de mí, ¿quién me liberará de esta ley del pecado que mora en mis miembros? Por eso tiene que ver mucho con el trato personal que tú estás permitiendo que Dios tenga contigo y que Dios te esté quebrando. La sangre de Cristo tiene poder. Se acabaron los amén y los aleluya. Saludo ahí, Dani. Bendiciones, Daniel. Bendiciones grandes y ponme por donde andas. Ese es un punto clave que hay que entender. Por eso este evangelio americano es tan dañino. Por eso es que este evangelio americano, la gente no habla mucho de lo que está sucediendo ni en las redes sociales, de los cientos de miles que están matando en Nigeria, cristianos que los están acribillando, otro montón por allá que están matando en el Medio Oriente, en Gaza. La gente en este país no quieren hablar mucho de eso.
Es que no tienen registrado en su doctrina americana y en su evangelio americano que el cristiano tiene que sufrir para obedecer, y que hay un tiempo, se está viendo cada día más claro el tiempo cómo se está acercando de la persecución a los que quieren ser verdaderos creyentes, a los que quieren caminar en ese camino estrecho que dijo Jesús. Estrecho es el camino que lleva a la justicia, estrecho es el camino que lleva a la obediencia. No todo el mundo quiere eso hoy. Hay gente que no le hables de sufrir, no le hables de pasar por pruebas y esa cuestión, porque eso no lo tiene registrado, no lo tiene registrado en su cabeza. Eso no es para mí, eso es para otras naciones, eso es para otras. Hay gente que no se va, siendo creyente, no se va. Saludos allá, hermano, Chicago, abrazo fuerte desde Miami. Hay gente que no se identifica. Escucha, la iglesia, mucha iglesia aquí en Miami y en este país no se identifica con Cuba, con los cristianos en Cuba. No se identifica con los cristianos en Cuba. ¿Por qué tú crees que no se identifica? ¿Se sabe por qué? Porque muchos ni ayudan ni piensan los sufrimientos que está pasando la gente en Cuba. Eso es una realidad. Y puede ser cubano igual, pero eso no está pensando, si es cristiano, eso no está pensando en Cuba en muchos casos. Muchísima gente, muchísima iglesia ni piensan en Cuba, ni les viene a la mente lo que está sucediendo en Cuba. Saludos, Alex, bendiciones grandes. Luz y Vida, El Salvador, saludos y abrazos por allá a todos. Por ese es el problema, que el que no esté preparado, las pruebas que vienen lo puede dejar tirado en el camino. Mucha gente va a quedar tirada en el camino porque va a decir, no, pero es que a mí me dijeron que no iba a ser así. A mí me dijeron que no iba a venir gran tribulación. A mí me dijeron que no iba a haber persecución, en que no iban a volver a cortar la cabeza a los creyentes. Hoy no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tú crees que le están pasando a los cristianos? ¿No has visto los videos de Nigeria? Individuos con AK-47 fulminando a todo el mundo en una iglesia. Otros cerrando la iglesia, pegándole candela, echando gasolina y quemando. ¿Qué tú crees que esa gente estaban en pecado? Por eso los están quemando. ¿Cómo fue que Dios permitió eso? ¿Dónde está la soberanía de Dios ahí? Ese es el problema cuando queremos meter a Dios en nuestra mentecita. ¿Dónde está? ¿Cuál fue el problema que crucificaron a Pedro con la cabeza para abajo? A Juan lo trataron de meter en una olla de aceite caliente para que muriera frito como chicken nuggets. ¿Qué ha pasado a través de la historia? No ha visto la historia de los millones. Millones. Escucha lo que le digo, millones. De eso no hablan. No, de eso no es un holocausto, ¿no? Ni es tampoco un genocidio. No. Ese es el problema con la religión esa sionista que anda por ahí acabando también con media iglesia, con medio mundo cristiano, que siguen todavía sacando el holocausto, y la mayor parte ni son tan siquiera judíos verdaderos, son judíos falsos. La sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Estos tienen una identidad falsa, estos no tienen un átomo de sangre verdadera judía en su circulación de la sangre. Pero el holocausto, le han dado pelota, hermano. ¿Qué holocausto? Holocausto es el cristianismo, que han matado cientos de millones de cristianos a través de los años. Y de eso no se habla hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen matando miles de cristianos en diferentes naciones. ¿Qué pasó con la fe de esa gente? ¿Qué fue? Que no tuvieron fe y por eso los están matando o estaban en pecado. Por eso te digo que es importante entender el verdadero evangelio y entender este punto. Quiero que leas conmigo 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer un par de versículos más. 1 Corintios capítulo 13. Versículo 9. 1 Corintios, alguien póngame amén si está todavía conectado por ahí, aleluya. Si está conectado ahí en YouTube, póngame amén si le está llegando ahí el voltaje a través de las cámaras. Para algo se conectó esta noche. Entonces no se conectó porque yo le caigo bien, no se conectó porque le gusta el set que tengo aquí en mi estudio casero, nada que ver. Entonces se conectó ahí porque por un propósito espiritual. Más nada, más los que me conocen hace tiempo. Saludos ahí, Rocío, bendiciones. Hace días que no te veo. Oh, rema sacarinda namacoa. No, pero es que a los 3 leones de los 3 amigos de Daniel no se quemaron. Gloria a Dios por eso. Había un testimonio para que el rey se convirtiera. A Daniel lo tiraron en la fosa de los leones
y los leones estaban limpiándose los dientes y no lo tocaron. Gloria a Dios, había un plan para eso también, y Dios tiene un plan y lo va a seguir haciendo, pero no todos tuvieron la misma, por decir así, la misma situación o los mismos hechos. Eso no se puede generalizar. No puede generalizar, tiene que estar preparado para todo. Saludos, profeta Mari, bendiciones grandes por ahí. 1 Corintios capítulo 13, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10. Por eso te digo que es importante entender lo que dijo ahorita sobre las profecías. Es importante entender el profeta en el Nuevo Testamento y entender la persona que profetiza. El que es vidente, que no es vidente. El que es vidente y el que no es vidente. El que es profeta solo y no es vidente. El que es vidente y es profeta también. Y una profecía que venga de una oficina a una profecía que venga de un don, que es el don de profecía. 1 Corintios capítulo 14. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 11. Cuando yo era niño, oiga el apóstol Pablo lo que habla. 1 Corintios 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, cuando fui hombre maduro, dejé lo que era de niño. Por eso es importante entender que el énfasis del Espíritu Santo hoy no es preparar a la gente para llevárselo al cielo, hermano. Si en el cielo, en Cristo Jesús, el espíritu de esa persona ya está sentado con Cristo en lugares celestiales, porque por la fe se salvó. El problema es la madurez y el desarrollo de carácter aquí en la tierra, que eso es lo que nos vamos a llevar para la eternidad. La formación del creyente. Los procesos que tiene Dios para cada uno, el diferente llamado de cada uno, el desarrollo de los dones en cada uno, el liberar del pasado que viene. Liberar del pasado de rebeldía, liberar del pasado de hechicería, liberar del pasado de vagabundería, de irresponsabilidad. Ese carácter tiene que ser formado y por eso es que la obediencia es necesaria y hay que procesar al creyente para que aprenda a obedecer. No se aprende a obedecer todo el tiempo danzando y diciendo amén, aleluya. La mayor parte de las veces el aprendimiento, mi hermano, de obedecer viene por el fuego, pasado por el fuego. Por eso dice la prueba de fuego. La prueba de fuego, cuando la pases, vas a quedar con tu fe refinada, más valiosa que el oro refinado. Mi alma alaba al que vive. Y esa gente Dios tiene que prepararla para hoy, porque va a haber un remanente que va a poder ayudar a los demás, que van a desmayar como hojitas, se van a caer de las matas porque su fe no les va a dar para entender cómo puede ser que Dios esté permitiendo esto. Cuando a mí me dijeron que nos íbamos a ir en cualquier momento y que ya Jesús venía y que ya todo va a estar bonito y que no, pero si no es así, ahí es donde va a estar el problema. Pero escucha, mientras el creyente no tenga una formación correcta y en su forma de pensar, dice Pablo, en su forma de pensar, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Eso abunda hoy en la iglesia cristiana. Eso es lo que más abunda hoy en la iglesia cristiana. Se ve por los resultados, se ve por la reacción de la gente, se ve por la condición de muchas personas. Alabado sea el nombre de Cristo. El individualismo, y eso es el pan de cada día. Hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay una urgencia en el mundo espiritual y eso ayer lo hablé y el que no vio el programa de ayer creo que debe de sacarse el tiempo para poder ver el programa de ayer, cómo Jesús sacó del templo a los cambistas, a los que vendían palomas, ahí tenían bueyes, ahí tenían animales y quién sabe cuántas cosas más habían, porque si habían animales allí, no necesariamente esos animales tenían diaper puestos de animales, como hoy aquí en los Estados Unidos, que hasta los animales le ponen un diaper,
como le ponen a los niños. ¿Quién sabe lo que más había de esos animales ahí? Pero ahí estaban los cambistas, estaban los mercaderes, ahí estaba lo que se había vuelto el templo, se había vuelto un mercantilismo. ¿Será que estamos muy lejos de eso o estamos en esa temporada también? Y Jesús hizo lo que hizo al comienzo en Juan 2, pero también después al final de su ministerio en Mateo 21 también se encontró el mismo panorama que se había encontrado al principio de su ministerio. Volvió otra vez a encontrar el templo, el mercantilismo, estaban los cambistas, estaban todos los animales y estaba el comercio metido. Lo menos que era casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Eso era lo menos que había. La sangre de Cristo tiene poder. Estamos en esa misma temporada, como pone el profeta Dani. Estamos en esa misma temporada. Por eso es que tenemos que prestar atención. ¿Cuál es tu situación de niñez? ¿Qué estatura tienes? La Biblia dice Efesios 4:11, que los 5 ministerios fueron dados para la estatura del varón perfecto, para que se entienda el crecimiento, para que aprendamos el llamado que tenemos, para que aprendamos a poder ser ministros. ¿Por qué? Porque en Cristo, en ese consumado es de Juan 19:30, en ese consumado, Él logró en ese consumado dejar una herencia para reyes y sacerdotes. Esa herencia está ahí, pero eso no va a ser automático. Eso fue en el consumado es, Él lo logró. Ahora tiene que venir el proceso de aprender a ser reyes y sacerdotes. Y eso tiene que ver con el trato del Espíritu Santo en la vida de uno. El quebranto, el trato, aprender a obedecer para poder ser reyes y sacerdotes y no ser gambistas, no ser mercaderes del evangelio. Por eso es que mucha gente que tiene carisma y está dotado, tiene dones, pero es cambista todavía, es mercader del evangelio. El billetillo, como dicen en Honduras, lo tiene cachado, lo tiene agarrado. Hay falta de integridad en el área del billete. Sin billete, quién sabe si va a poder hacer o va a poder profetizar o va a poder ministrar. Esa prueba toda la tenemos que pasar. Todo ministro que esté siendo tratado por Dios va a ser pasado por ese fuego. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para liberarlo si está atado en esa área, aunque tenga que quitarle el ministerio, aunque tenga que permitir que la familia tenga pruebas, aunque tenga que permitir que hayan pruebas de enfermedad, lo que tenga que hacer Dios lo va a permitir, lo va a hacer para liberar a todo el que tiene amor al dinero, porque no se puede amar a 2 señores, y eso lo dijo Jesús bien claro, y se comparó él siendo Señor, se comparó con el Dios Mamón en otro Señor, y dijo, 2 señores no puedes servir. Ese es el evangelio popular de hoy. Hay otro evangelio que es el verdadero, pero hay un evangelio hoy que es muy popular, que es el evangelio del billete. Hermano, ese evangelio que en los Estados Unidos cogió un auge. Mi alma alaba al que vive, hermano. Y de aquí salían gente para allá, para Latinoamérica, profetizando y pactando $100 y dando profecía, hermano, y porque venía de los Estados Unidos, de Norteamérica, venía con la unción de Gringolandia, venía con la unción del billete, venía con la unción del dólar, hermano, y esos países latinoamericanos han sufrido terriblemente. Gloria a Dios que el Espíritu Santo me liberó de esa maldición. Pero ese evangelio ese evangelio hizo daño en Latinoamérica terrible. Gente que no dormía en una cama, ni para un colchón tenía. Y si pactaba $100, ¿de dónde lo iba a sacar? El que no tenía se quemó. A eso no le va a llegar nada de la profecía o del profeta que vino. Y ahí había de todo. Ahí meter el billete adentro de la sal, meter el billete adentro del aceite, adentro del más cuanto y tanto. ¿Cuántas cosas de esas no vi yo en Latinoamérica? Gracias al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me protegió de toda esa mafia, porque eso es una mafia. Vuelvo a repetir, eso es una mafia y esa mafia todavía existe hasta hoy. Eso la Biblia lo dice, no nos debe de extrañar, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, y según van llegando los tiempos, peor se va a poner el asunto. La paz de Cristo, Carlos, bendiciones grandes allá en Panamá. Se me olvidó en qué parte, en Coclé, Agua Dulce, ¿a dónde es que estás? O en la capital, ¿a dónde es que estás? Saludos grandes, un abrazo fuerte. Saludos de Miami. Candela, dice el pastor José, Candela, estamos en ese tiempo. Es fácil, escucha, es fácil cuando la gente es niño, es fácil manipularlo. Es fácil manipular a un niño. Es fácil engañarlo, es fácil hacerle un cuento. Hay gente que está en el ministerio a puro cuento.
Y no es que todo ahora sea malo, no, 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 hay ministerios sanos, hay gente buena, hay pastores temerosos de Dios, no, no, no me ponga palabras en la boca. Yo no soy un pesimista, no, no, pero escuche, quiero que usted me conteste y me ponga su opinión. ¿Habrá más de lo falso que de lo verdadero o habrá más de lo verdadero que de lo falso? A ver, quiero que me pongan su opinión ahí, me escriba. Tómese un segundo, perdón, para escribirme su opinión. ¿Habrá más de lo falso que de lo verdadero o habrá más de lo verdadero que de lo falso? Póngamelo. ¿Cuál de ustedes, de los dos, usted cree que abunde más hoy? Por eso la importancia, Chitre, bendiciones ahí, Chitre, ahí creo que no he estado yo. Por eso es importante, vuelvo a repetir, que el mensaje tiene que ser cristocéntrico, no puede ser sionista céntrico, emocionalista céntrico, futurístico céntrico, judaísta céntrico, montón de doctrina céntrico. Tiene que ser cristocéntrico porque la cruz es la que te va a tratar. La cruz es la que va a bregar, como dicen en Puerto Rico, con esas mañas. La cruz es la que va a bregar con ese hombre viejo que se quiere levantar. La cabeza de esa bestia se quiere levantar más de una vez. La cabeza de esa bestia se ha levantado más de una vez. Y esa cabeza se quiere volver a levantar, esa cabeza vieja de ese hombre viejo, esos pensamientos de depresión o de suicidio o de pornografía o de inmoralidad sexual y de otro montón de cuestiones más. Ese demonio, esa bestia se quiere levantar. Cristo le dio con el consumado ese en la cruz, sí, y despojó al diablo y a las potestades de los principados, pero ese bicharraco sigue suelto todavía, tirando dardos de fuego, influenciando el mundo y engañando al mundo. Cristo consumado es, Juan 19:30, consumado fue. Y expuso públicamente principado de potestades, pero en el hombre está la posibilidad, de acuerdo al trato que está teniendo, si está rindiendo, si está dando fruto o no. ¿Te acuerdas lo que leímos ayer en Mateo 21:43? Por causa de que no dio fruto, maldijo la higuera. Por causa de que no dio fruto aquel pueblo religioso, de todo lo que tenían y de todo lo que se daban en el pecho con los 613 mandamientos de Moisés y todo lo demás que diezmaban de la mente, de todo. Y el sábado, entonces me dijo, hey, a ustedes les he quitado el reino y será dado un pueblo que produzca fruto del reino. Al Padre lo que le interesa es un pueblo que produzca fruto del reino. La sangre de Cristo tiene poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Estoy esperando ahí que algunos me pongan lo que les pregunté ahorita. Yo sé que hay un pequeño lapso ahí de que lo digo a que le llegue a usted, pero ¿habrá más de lo verdadero que de lo falso o habrá más de lo falso que lo verdadero? ¿Cuál de usted cree? Póngame ahí. Yo creo que hay más falso que verdadero. Póngamelo ahí. Creo que hay más falso que verdadero. Creo que hay más verdadero que falso. Y no es para que nos enfoquemos en lo falso. No, 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 no. Pero si la Biblia advierte que tenemos que cuidarnos, hay que cuidarte. Porque el diablo es muy sutil para meter un poquito de levadura dentro de la masa. Siempre lo he dicho, la tortilla de 10 huevos, 9 pueden estar buenos. Buenos 9 huevos. Son los huevitos aquellos como los que yo criaba ya las gallinas mías allá en Honduras. Son huevitos, pero de los buenos. Bien alimentadas esas gallinitas. Orgánicos, de los buenos. Pero coja esa tortilla con 9 y métale un huevo podrido dentro y yo le voy a decir si los otros 9 no se van a dañar. Y ese es el punto del que tenemos que entender. Alabado sea el nombre de Cristo. La hermana Rocío dice que hay más verdadero que falso. ¿Quién más puede poner ahí su comentario? Ponga su comentario ahí para que quede ahí escrito ahí lo que usted opina. ¿Hay más falso que verdadero o más verdadero que falso? ¿Qué es lo que usted opina para ir terminando? Estamos tratando de hacer el programa, cerrarlo en 1 hora y eso me lleva al próximo versículo que quiero leer, que está en lo que usted va poniendo ahí. Quiero también que vaya buscando Gálatas capítulo 4 y el versículo 1. La crisis principal que tenemos hoy es que la obra de la cruz no se ha entendido muy claro. No se ha entendido el consumado es
que eso ya Cristo lo logró en la cruz del Calvario. Después viene la obra en la que estamos nosotros ahora en el presente, que el Espíritu Santo nos está tratando, nos está formando, el Espíritu Santo nos está desintoxicando, Dios está sacando todos esos gigantes que han estado ahí por años, esas costumbres de cultura, esas mañas que tenemos, esos esqueletos que estaban escondidos con telaraña en el closet. Esa es la presente. Y la que viene más adelante es la por la cual estamos orando. Para eso oramos, para estar alineados con lo que viene del diseño, con lo que viene del destino, con lo que viene de la gloria postrera, con lo que viene de lo que Dios ha prometido que va a hacer. Para eso es que oramos, para eso es que intercedemos, porque hay una parte de la obra que ya fue lograda en la cruz del Calvario cuando Él dijo consumado es. La otra parte de la obra es la que está teniendo presente el Espíritu Santo, tratando con nosotros ahora, llevándonos a la madurez, llevándonos a la obediencia, enseñándonos a ser obedientes. Y la otra parte es la que viene, por la cual oramos, intercedemos para que podamos estar alineados con lo que Dios quiere soltar más adelante. Yo creo que hay muchas cosas que están retenidas por causa de que hemos sido probados en la obediencia y no hemos obedecido más de una vez. Dios nos ha mandado a hacer algo y lo posponemos y entramos en la procrastinación y no queremos hacerlo. Y una excusa y la otra. Y nos damos de cuenta, pero no lo hacemos. ¿Sabe lo que hace eso? Atrasa la obra que está por venir. Atrasa lo que está por venir de parte de Dios porque no se ha hecho lo que está en el presente que Dios está pidiendo que se haga. Por eso es importante aprender a obedecer a Dios. Porque es posible que Dios no va a soltar lo que está más adelante hasta que no se haga lo que Dios está pidiendo en el presente. La hermana Johanna dice, hay más falso que verdadero. Con eso yo tiendo a estar más de acuerdo. No quiero ser pesimista, pero tiendo a estar más de acuerdo con esa versión de que hay más falso que verdadero. El fruto es lo que muestra, el indicio es lo que muestra, la condición inclusive de la iglesia es lo que muestra. Por algo la Biblia dice que va a ser un remanente. Por algo la Biblia dice que si Dios no corta los días, ahí está otro punto, cuando está el yo metido por el medio, el vivir bien metido por el medio, el querer mis logros por el medio y todas mis ambiciones por el medio y con muy buenas intenciones, pero no se ora para que se corten los días y nos sigan matando más a esos hermanos en Nigeria, nos sigan con el genocidio en Gaza y nos sigue el diablo engañando y acabando con el mundo entero. Jesús lo dijo, que si no cortaban los días, corrían peligro hasta los escogidos. Esa es la realidad del mundo que estamos viviendo. Esa es la realidad de las condiciones que estamos viviendo. Por eso, hermano, poner esperanza en política que va a cambiar un país. Hermano, yo creo que tenemos que madurar y dejar esa interpretación del reino. Poner esperanza como lo pensamos, que esperanza en Trump, que Trump iba a cambiar, aunque algunos ni pensaron votar en Trump porque sabían que iba a sacar a medio mundo de gente ilegal que viven en este país y pensaron en Trump. Hasta el día de hoy hay personas que nada que ver quieren con Trump. En otros casos, como en el caso mío, voté por Trump pensando, obviamente, habían evidencia de que el partido que estaba en contrario es pro aborto y pro otro montón de cosas, pero estos son la otra cara de la misma moneda, igualito. Estos son sionistas, estos son religiosos, estos son masones, estos no engañaron a la iglesia, engañaron a pro. Bueno, los otros estaban a lo descarado abierto, que eran pro homosexuales, pro maldiciones, pro aborto, pro todo lo podrido. Pero estos engañaron a la iglesia. Estos fueron inclusive más malos que aquellos porque estos usaron el engaño y ahora están persiguiendo al cristianismo que no quiera ser sionista, persiguiendo al que habla en contra del Israel genocida del Medio Oriente. Estos son más malos que los otros. Nada que ver, estos usaron el espíritu del engaño para engañar a la iglesia. Y se creerán que son cristianos, se creerán que hay un montón de pastores y de gente en la iglesia en este país son sionistas. Ayer estuve poniendo la estadística, más de 60, 80 millones cristianos sionistas. Hoy estaba viendo el video de un varón que su pastor, hermano, que verá que se ve en cada voltaje, se ve cada voltaje que uno tiene que, por eso te digo que hay que estudiar, porque si no se estudia, hermano, este varón estaba viendo el video hoy y el pastor
del pastor de este individuo, ¿ok? Se puso a hablar en contra de, el discípulo o el congregante de este pastor se puso a hablar y a expresar lo que él sentía y lo que la Biblia enseña del Israel natural, el genocidio que está cometiendo esa nación política que no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia, y se puso a comentar. Tiene un programa muy famoso, muy conocido, miles de seguidores. ¿Y qué tú crees que hizo el pastor? El pastor se llama Stu Peters. El pastor se indignó porque el congregante se estaba expresando de esa forma y esa no es la doctrina de su iglesia. ¿Y qué tú crees que hizo el individuo? El tal pastor lo arrestaron porque habían cámaras que estaban grabando en la casa del congregante y se fue a tirar huevos, a tirarle huevos, y ahí sale el pastor tirando un montón de huevos en la casa del congregante que se estaba expresando en contra de lo que está, del genocidio que está pasando en Gaza. Oiga el voltaje de la persecución y del engaño que hay en la iglesia. En este país, la mayor parte de las iglesias y los pastores son todos sionistas. Quiere decir que son pro Israel genocida y defienden todo el genocidio y las trastadas que están haciendo esa gente porque son el pueblo de Dios. Y esa es la doctrina, una de las doctrinas principales del sionismo en este país, en la iglesia cristiana. Ahí sale el pastor tirando. Mira, el pastor, el video lo captó tirando huevos en la casa del congregante, y la cámara lo captó y lo fueron a arrestar y lo metieron preso al pastor. Mira el voltaje, la religión a dónde ha llevado a la gente, el engaño del diablo a dónde ha llevado a la gente. Por eso es importante que hay que crecer. Por eso quiero leer este versículo para ir terminando, para tratar de hacer los programas en 1 hora, aunque a veces es bien difícil hacerlo en 1 hora. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Además digo, entre tanto que el heredero es niño, ayer estuve hablando de la importancia de entender que somos herederos. Y el diablo no quiere que tú descubras tu heredad. Al heredero que mandó el padre, escucha, cuando vino a la viña, los que estaban allí, que eran falsos, endemoniados y torcidos, mataron al heredero para quedarse con la herencia del heredero. Por eso fue que se les quitó el reino. A los que colaboraron con la acusación delante de Pilato, Jesús le dijo bien claro, tú vas a tener tu sentencia, pero los que me entregaron a ti van a tener peor sentencia que tú. Por eso Jesús profetizó lo que venía sobre esa Jerusalén terrenal y la destrucción que venía en el año 70. Sabiendo lo entregaron, sabiendo la envidia que tenían, la maldad que tenían de engaño. La hipocresía religiosa es malvada, diabólica. Y eso hasta el día de hoy está metido adentro de esa religión. Entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió su Espíritu, el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Pero dice que mientras el heredero sea niño, no difiere nada de un esclavo. Y con eso quiero dejarle el pensamiento esta noche. ¿En qué área estamos en esclavitud? ¿En qué área no podemos progresar en la obediencia? Porque hay actitud de niño. Hay, sin tocar mucho el área del billetillo, el área del dinero. Candela. ¿Cuántas personas en el cristianismo están sufriendo por ese señor? Por el señor dinero, por el señor mamón. Montones de sueños, montones de logros, montones de planes, montones de personas están pensando en que se van a retirar así, que se van a retirar así. Los mismos también que pueden creer que Jesús viene en cualquier momento y se van. Ese retiro se lo comió quién sabe, ese retiro ¿para qué lo guardó?
ese retiro no sirvió para alimentar almas, para hacer campañas en los basureros allá en Honduras y para otro montón de cosas. No, pero para sus planes, los planes. Ese es el problema, como dijo Pablo. El que piensa como niño, habla como niño y actúa como niño. No actúa para lo mejor. No actúa para su vida eterna. No actúa para acumular en su vida eterna. Tiene demasiado el presente y demasiado sus sueños en su vida. Él está pensando en lo eterno de Dios. El que es niño no piensa en eso, hermano. El que es niño no está pensando que va a tener que sufrir para aprender a obedecer a Dios y va a tener que sacrificarse. Las palabras de Cristo fueron muy claras. No eres digno de ser ni mi discípulo si no aprendes a negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguirme a mí. Y déjeme decirle que el camino hacia el cielo, mi alma alaba a Cristo, siempre va a tener primero un Getsemaní por delante. Yes, sir, baby. El camino al cielo siempre va a tener un Getsemaní bien marcado por delante. Así que quería dejarles el recordatorio en esta noche de lo que dijo Jesús, y con esto termino, en Juan capítulo 19, versículo 30, dice, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso es verdad. La Biblia lo dice, eso sucedió como lo dice la palabra, no hay que dudarlo, pero ese consumado es, nos tiene que llevar ahora al proceso que está teniendo ese consumado es ahora en nosotros. La verdad de ese consumado es, tiene que tener un proceso hoy en el creyente, que es la formación, el crecimiento, la estatura del varón perfecto. Y también tiene un efecto para lo que viene más adelante, de acuerdo a lo que nosotros estemos aprendiendo y poniendo en práctica ahora. La obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice que por lo que padeció, aprendió a obedecer. ¿Cuánto nos hace falta eso? ¿Cómo vamos a aprender a obedecer que sin tan siquiera ni saber qué es lo que tenemos que obedecer? ¿Cómo vamos a aprender a obedecer si tenemos lucha en lo que tenemos que obedecer? Sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Dice la Biblia que el que sabe hacer el bien y no lo hace le es contado por pecado. ¡Qué voltaje! Mi alma alaba al que vive. Alguien póngame por ahí para despedirse, aunque sea amén, aleluya, gloria a Dios. Alguien póngame por ahí, aunque sea que va a compartir el video. Póngame ahí, voy a compartir el video esta noche, que a lo mejor algunos lo miran pero no lo comparten, no sé por qué motivo será. Alicia Escobar, bendiciones grandes por ahí, póngame de dónde se conectó. Alguien póngame ahí, definitivamente, ¿cómo vamos a obedecer si a veces ni sabemos qué es lo que tenemos que obedecer? ¿Cómo vamos a obedecer si lo que tenemos que obedecer a Dios es contrario a lo que yo quiero, contrario a mis sueños, contrario? Yo oigo a muchas personas creyentes dicen, yo quiero vivir en tal lado, yo vivo en tal lado, yo voy a ir a tal país, yo voy a hacer estas cosas, yo voy a hacer esto, como dice la Biblia, contando de aquel individuo que estaba preparando las granjas y preparando el rebaño y la siembra y preparando para el retiro y preparando para todo, y le dice a aquel, pero es insensato, si vos no sabes ni tan siquiera si te vas a despertar mañana. Por algo dice la Biblia, no estés ansiosos por nada, porque cada día tiene su propio mal. No estés ansiosos por nada. Le dice la palabra insensato, ¿para qué vos estás planificando? Si lo que tienes que preocuparte es aprender a obedecer lo que Dios nos pide hoy. Lo que Dios nos está pidiendo hoy para obedecer, lo que Dios está pidiendo hoy, si te está pidiendo para un llamado evangelístico, para ganar almas, para entrenar, para ayudar a niños, para hacer campañas, para ayudar al necesitado, a la viuda, al menesteroso, como dice el libro de Santiago, la verdadera religión es tener conciencia por la viuda, por el menesteroso, por el necesitado. Me viste hambriento y no me diste de comer, me viste sediento, no me diste de beber, me viste enfermo, no me visitaste. Señor, ¿pero y cuándo lo hicimos? Por no haberlo hecho uno de estos menores, a mí tampoco me lo hiciste. Dice, apartaos a la izquierda, malditos, dice el Señor. Estoy hablando, parafraseando Mateo 25, apartaos, malditos a mi izquierda. Y a los que aprendieron a obedecer, hicieron lo que tenían que hacer, los trajo hacia la derecha. La diferencia entre las ovejas
y las cabras, el trigo, la cizaña. Hoy está viendo un tiempo decisivo de separación que el Espíritu Santo está trayendo. Por eso no pelees con el Espíritu Santo si te quieres separar de algo. No pelees si el Espíritu Santo, tú no sabes el proceso por donde Dios te tiene que llevar. No, no quisiera que fuera así, pero si es para tener un resultado que es el que Dios quiere, es mejor que vayas por ese proceso. Por eso Jesús en Getsemaní, Padre, si puedes pasar esta copa, para ti no es nada imposible, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. ¡Ey! Ahí es donde está el dilema del asunto. Ahí es donde está. Escucha algo que lo pueda liberar. Alguien escúcheme lo que le estoy hablando. Esta palabra tiene que recibirla. Algo que lo puede liberar de muchos errores y de la trampa que tiene la voluntad propia es hacer algo que Jesús hizo. ¿Sabes algo poderoso que Jesús hizo? Y quiero que me lo pongas ahí. Saludos, Carlos García, póngame ahí de dónde se conectó. Algo que Jesús hizo es que se abandonó a hacer la voluntad del Padre. Por eso él decía, lo que yo veo a mi Padre hacer, yo hago. El comer mío es hacer la voluntad de mi Padre. Y dijo, no todo el que diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Algo poderoso que hizo Jesús y aprendió fue abandonarse a la voluntad del Padre. Aprender a confiar en abandonarse. Pero muchos queremos llevar la rienda. Y ahora el timón del barco. Que Dios sople viento, pero el timón lo llevo yo. Que Dios sople bendición, pero el timón lo llevo yo. Que Dios sople prosperidad, pero el timón lo llevo yo. No, 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 no. No es así. El timón lo tiene que llevar Él. La sangre de Cristo tiene poder. Carlos García, póngame ahí de qué parte del mundo te conectaste. ¿Por dónde andas? La esperanza en Tibucá. Aleluya, mi tierra. Bendigo mi tierra, la esperanza. Gloria a Dios. Y marcala también en el nombre de Jesús. Alguien escúcheme, alguien póngamelo por ahí para terminar. Abandónate a la voluntad del Padre. Tienes que abandonarte. Tienes que abandonarte. Yo he aprendido algo de eso. No le voy a decir que perfecto. San Francisco, amén, gloria a Dios. He aprendido algo cuando me fui a vivir a Honduras. Me aprendí a abandonarme a Dios. Cuando viví en Perú, también me aprendí a abandonarme a Dios. Salir de Gringolandia, la tierra de los sueños, hermano. ¿Cuánta gente ha muerto por venir a este país? Otros que han venido aquí se mueren. Si no se muere físico, se muere espiritual. Otros se murieron cruzando la frontera. Otros vinieron aquí pensando que aquí iba a encontrar a Mickey y a Minnie, se lo iba a encontrar en la calle repartiendo billetes de $100 por todos lados. Y se dieron cuenta que no era así el asunto, que eran un montón de cuentos y mentiras que le habían metido. Pero irse de aquí para allá, para el otro lado, ahí sí cambia el voltaje. Aprender a abandonarse a Dios, aprender a depender de Dios, no de un salario ni de un sueldo. Eso te va a enseñar a crecer. Cuando es la cuestión del billete, hermano, en esa área tú te abandonas, vas a aprender a depender de Dios. Porque el billetillo es el que le controla la vida a mucha gente, el salario, el dinero, el valor que tiene y todo lo demás. Y sabe que no está haciendo la voluntad de Dios correcta, pero el billetillo, hermano, dicta. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, de ese Señor no se libera cualquiera. Mi alma alaba al que vive. Gente que sabe que tiene un llamado a pastorear, un llamado a una obra, pero le tiene terror a eso. Le tiene terror a depender. Pero tú no vas a depender de los diezmos y los ofrendos de la gente. Vas a depender del que te está llamando. Y si Él te está llamando, se te va a trancar por un lado, te va a trancar por el otro. Hay cosas que no se van a cumplir hasta que no obedezcas el llamado. A otros que tienen un llamado a empresa, a empresario y no necesariamente a ser pastor. Ahí es donde está el problema. Tengo que aprender a abandonarme la voluntad perfecta del Señor. Yes, sir. Así mismo como lo acaba de poner. El timón lo tiene que llevar el Señor en nuestra vida definitivamente, hermano. Eso lo puede, pero garantizado. Saludos, Carlito, un abrazo fuerte. Allá de esperanza en el nombre de Jesús. Así que con esto quiero terminar. No ponga su confianza en Narrala, pueblo de Honduras. Olvídese de eso. Aunque Narrala haya cambiado mucho, no ponga su confianza en Narrala. Ponga la confianza en Cristo. Gane quien gane, la confianza tiene que estar en Cristo.
Gane quien gane, el hombre está limitado. Gane quien gane, hay un montón de cosas que ahí no van a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no quiere cambiar, o el pueblo no puede cambiar, o el pueblo no va a cambiar. Olvídese de eso. Y en muchos pueblos lo que manda es el billetillo. El billetillo ese, ese billetillo me acuerdo yo hace años atrás cuando estaba allá, cuando les dije, hey, no voten por ese comunismo que se lo va a tragar, les va a golpear duro el país. No, cuando le ofrecieron el microondas, le ofrecieron la cocinita, le ofrecieron los trastitos. Ahí mismo compraron el voto. Un montón de gente cristiana votaron por el comunismo que tienen ahora en Honduras. Siempre lo he dicho y a alguna gente no le ha caído bien que yo se lo restregue, pero yo fui uno de los muchos que advirtió lo que venía para el país. No hicieron caso. Cada uno hizo lo que le dio la gana y cada uno tomó su conclusión. Por eso digo, ahora poner la esperanza en Narrala, que Dios los libre ahora con Narrala. Pon la esperanza en Cristo, que haya un remanente en Honduras que se vuelva de verdad a Cristo. No pongan la esperanza como muchos aquí nos quemamos con Trump, pensando de que Trump iba a traer gran cambio, que Trump. El gobierno lleva un mes cerrado. Y según la noticia, algunos de los que estaban hablando hoy no piensan volver a abrir el Congreso para que el Congreso no les estorbe lo que quieren hacer. Y están planeando que se quede forzosamente también para que agarren las próximas elecciones hasta el 28. Y que las elecciones del 28 quede también para que coja otros 4 años más. No se sabe el hombre que no teme de Dios y no lo conoce. Olvídese de eso, hermano. Poner la esperanza en el presidente, poner la esperanza en el hombre, poner la esperanza en la esposa de Narrala. Mi alma alaba al que vive. No lo digo para hablar mal, ni tirar pedradas, ni nada por el estilo, pero conociendo bien la cultura y conociendo bien el pueblo, no estoy diciendo Dios me dijo, ni nada por el estilo, pero hay cosas que meritan observación. Que la sierva cuando conoció a Narrala tenía 25 años y Narrala tenía 58 años. Quiere decir que Narrala puede ser su papá, su esposo y su abuelo también. Mi alma alaba al que vive. Nada que ver, hermano. Nada que ver. Yo creo que no solamente el error de que no entendieron lo que se les advirtió del comunismo que tienen ahora, sino otro error más es que ahora un montón están vociferando, buscando por todos los medios. Estaban hablando de que posiblemente el Partido Nacional se va a unir con el partido de Narrala y hacer lo que sea para tratar de sacar el militar también, Romeo Velázquez hablando, hermano, hay que defender, que el país lo perdemos, hay que defender. Pero poner la esperanza en eso, mi alma alaba al que vive. Yo creo que tienen que buscar más de Dios y resignarse a lo que Dios permita. Resignarse, porque no es que Dios necesariamente lo respalde. Sí, por ahí estaba diciendo alguien, Dios quita reyes y pone reyes, pero eso es una sola versión de toda la verdad. La otra verdad es que los pueblos también se merecen sus gobiernos y los pueblos escogen sus gobiernos. Por eso fue que escogieron el gobierno que tienen ahí ahora. No sabían que era comunista Mel Zelaya. No sabían que Mel Zelaya había traído un montón de miles de tractores que le había dado Hugo Chávez allá cuando en el 2000, antes del 2007, que le dieran el golpe de que dice que le dieron un golpe de Estado. No sabían que Mel Zelaya ya tenía toda la trayectoria. No sabían Narrala también cuando se juntó con Mel Zelaya para sacar a Job, con la excusa de que tenían que sacar a Job, y fueron los que le dieron la entrada para que Mel Zelaya estuviera ahora. Así que, mira, dejemos de estar hablando, como dicen en Honduras, dejemos de estar hablando tanta papada, y lo que hace falta es que se humillen, que busquen de Dios y que sea lo que Dios permita, porque lo que Dios permita, eso es lo que necesita el país. Si el país lo que necesita es el comunismo para enderezar a la iglesia o alguna gente en la iglesia y el remanente y sacar un montón de bandidos de los púlpitos, de mercaderes, de negociantes que han negociado con el mismo diablo en los púlpitos, Dios va a permitir que el comunismo se quede en Honduras. Y a más de uno la barba se la van a afilar, pero bien afiladita, porque están embarrados hasta los tuétanos. El diablo lo sabe y el comunismo también lo sabe. Y Dios también lo sabe. Y si es hijo de Dios, Dios lo va a meter en el fuego y lo va a meter en la candela y no se va a escapar hasta que Dios no lo purifique. Así que por eso yo no digo Dios me dijo a mí, no, Dios no me ha dicho a mí que Narrala. Yo lo veo bastante crudo. Lo veo, no por ser pesimista, lo veo crudo, escucha, aún ganando a Narrala. La solución para ese país no es ni Narrala, ni el Partido Libre, ni era el otro, ni es fulano,
La única solución es que la iglesia se vuelva a Jesucristo. El país entero no. No, el país entero no se va a volver a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no todos van a responder a la fe, no todos. Aunque dicen que el país tiene 50% de creyentes supuestamente cristianos en Honduras. Ahí te dice cómo está la iglesia. Ahí te dice que ahí tiene que haber un cambio de liderazgo. Ahí te dice que hay un montón de líderes que hay que sacarlos de ahí. Ahí te dice que hay un montón de gambistas que están metidos en los púlpitos. No me digas mi cuento, si yo viví muchos años ahí, me conozco bien todo el panorama como está. Que lo que pasa es que entre ellos mismos no lo van a hablar. Y muchos de ahí del país tampoco lo van a querer decir. Ahí hay gente que tiene metidas las manos más para adentro de lo que muchos piensan. En liderazgo, conocidos en el país, que ahora están temblando si esos comunistas se quedan ahí otra vez. Muchos, mire, van a salir soplados con todo el billetillo del país. Ya lo va a ver. Que quede ese comunismo ahí, yo le digo, si no va a haber más de uno que va a salir con el billetillo, o si no, ya lo tienen el billetillo fuera hace rato ya. Pero a Dios no se le escapa a nadie, menos el que ande jugando con el evangelio, menos el que ande jugando con el pueblo que Dios pagó con su sangre, la sangre de su hijo por ese pueblo, el que ande jugando eso, el que haya hecho billetillo injustamente, con eso, ese no sabe lo que se ha echado encima. Ese no sabe lo que se ha echado encima. Ese no sabe lo que se ha echado encima. Perdone que se lo diga, pero ese no sabe. Te lo tengo que decir así crudo. A alguna gente yo no le caigo bien por eso mismo, porque soy demasiado crudo para decir las cosas. Pero así se lo digo. Ponga la barba en remojo el pueblo de Honduras, la iglesia especialmente, el que no está convertido y no tiene a Cristo, esa es otra cosa. El que está en la iglesia, ponga su barba en remojo. Esté fino como ande andando. Esté fino lo que ande predicando y enseñando. Esté fino que ande dando el ejemplo que hay que dar. Esté fino que el pueblo se está siendo beneficiado con el verdadero evangelio y no han cogido el evangelio para hacerse rico y vivir bien y ser ricachones en el país. Y un montón de gente comiéndose el cable de la luz se lo están comiendo, que no tienen a dónde caerse muertos. No me vengan con cuentos que ahí yo me he invertido. No me he invertido más que otros, pero me he invertido con mi propia vida y mi familia en ese país. Y eso algunos lo saben y no se puede tapar con un dedo. Así que bendiciones esta noche a los que se conectaron. Los desafío que comparte el video. Comparte el video. Comparte el video. A alguien le puede servir esta noche. El proceso de consumado fue el proceso de lo que estamos ahora siendo tratados por el Espíritu y también lo que viene más adelante, de acuerdo a la obediencia y a la respuesta, a la humillación, a humillarnos delante de Dios cuando le embarramos, a humillarnos delante de Dios cuando le embarramos y confesarlo, a humillarnos delante de Dios y reconocer los errores que hemos cometido. Eso es importantísimo para esta etapa. Jesús le limpió el templo al comienzo de su ministerio y al terminar de su ministerio. Eso es un mensaje clave para la iglesia hoy. Así que los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Le mandamos un abrazo, un saludo desde Miami. Y a todos los que se conectaron hoy, muchas gracias. Comparte el video. Estamos en contacto. Los viernes tenemos la escuela de discipulado para los que se quieran apuntar a la escuela a las 7 de la noche, porque ahora tenemos un cambio de horario en Miami. Ahora yo estoy empezando en las 7 porque a las 7 de aquí eran las 8 de antes. Se ha retrocedido una hora el horario. Hasta mañana, si Dios lo permite, estaremos por la misma hora en el mismo canal, en el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches.